Now, all that being said, I also, it's interesting, if an aircraft carrier of the United States was deployed off the coast of Japan, or was the coast in the Pacific somewhere, or was deployed in the Mediterranean, or in somewhere off the coast of Europe, everybody would be happy because it would show America's commitment to our security partnerships that we have around the world. But somehow if an aircraft carrier and our naval assets are deployed in our own hemisphere, that's problematic. I would say that if you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live. What happens here, I'm not saying things that are happening halfway around the world are not important. I'm saying what happens in our hemisphere impacts us faster and more deeply than something that's happening halfway around the world. El pasado jueves 3 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos hizo pública su nueva estrategia de seguridad nacional. Ojito a este diagnóstico y al objetivo, abro comillas. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este corolario Trump a la doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. En esta declaración hay dos elementos clave para comprender la angustia de la élite empresarial estadounidense liderada por Trump: los supuestos años de abandono y la negación a sus competidores, dígase China fundamentalmente, de poseer o controlar activos estratégicamente vitales. El primer asunto, el llamado abandono, es falso. Nunca han dejado de ocuparse de los asuntos internos, de los recursos estratégicos y de una ocupación militar indirecta a través de fuerzas armadas locales. Tras la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo ya una estrategia evidenciada con plena claridad y miles de muertos y golpes de Estado en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. El segundo asunto, poseer activos, solo es un grito desesperado por su incapacidad para entender qué otra potencia negocia con los estados en donde busca recursos, no se impone a través de golpes de Estado, persecución a los gobernantes no afines o, por si fuera poco, boicotea la producción de otros países para rentabilizar sus propios negocios. No olvidemos que las embajadas estadounidenses trabajaron frenéticamente para destruir la UNASUR, precisamente porque esta organización regional en muchos campos comprometía la injerencia de los Estados Unidos y ampliaba la posibilidad de un nuevo bloque económico para que los recursos naturales fueran aprovechados por las naciones asociadas. Empezaron con Lenín Moreno en Ecuador, sede de la UNASUR, a través de una campaña mediática mentirosa diciendo que se gastaban millones de dólares para una organización que no servía para nada. ¿Acaso la OEA, con sede en Washington, sirve para algo que no sea para ser el brazo diplomático de Estados Unidos, gastándose 4 veces más de lo que en su momento costaba la Unión de Naciones del Sur? Lo que parecería una declaración hacia el futuro también olvida el rol de algunos gobiernos latinoamericanos en esta estrategia de seguridad nacional. Javier Milei o Daniel Noboa no han necesitado de las embajadas para colaborar con dicha estrategia, la de que Estados Unidos se quede con los negocios estratégicos. Todo esto en realidad ya lo han venido haciendo muchos gobiernos. La diferencia es que ahora Estados Unidos lo quiere todo, sin ceder un milímetro ni un gramo a China o a Rusia o a la India o a cualquiera que, por ejemplo, se quiera adherir a los BRICS. Decíamos esto en el editorial de Diario Red y hoy en La Base América Latina analizamos con lupa la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que es como las campanas que empiezan a doblar por todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
30 páginas en los que ponen cristalino que este hemisferio es la prioridad, que China no tiene nada que hacer por aquí y que lo van a dar todo para que regrese la doctrina Monroe, ¿no, Marco Teruggi? Sí, ya es oficial. Nosotros lo anticipamos acá en el programa, explicamos cómo se iba dando en los hechos este regreso, esta mirada, esta agresividad hacia América Latina. Ya está escrito, blanco sobre negro, prioridades, zonas, áreas, cuáles son los objetivos, y la verdad que no son buenas noticias, pero bueno, lo vamos a diseccionar para entender a qué viene Estados Unidos a la región. Lo vamos a diseccionar también, hablaremos de las coberturas que se han dado sobre esta nueva doctrina, ¿no? Sí, y sobre qué está pasando en Estados Unidos en este momento, que tiene que ver con esto al mismo tiempo, cómo están hablando los medios, qué medios están hablando de esto, y por ahí hablaremos de las filtraciones que tanto les gustan en esta sección. Y hoy también contaremos con Carlos Raimundi, es ex embajador de Argentina en la OEA y se conectará desde Buenos Aires. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Es oficial, estamos en temporada de intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Lo veníamos adelantando en la base América Latina y ahora lo publicó blanco sobre negro la Casa Blanca en su documento público de estrategia de seguridad nacional. Ahí, a lo largo de sus 33 páginas, la administración del republicano traza el cuadro de cómo ve sus amenazas y necesidades a nivel nacional e internacional. O dicho de otra manera, delimita el mundo según sus intereses de seguridad. Esto me amenaza, estos son los objetivos y esto va a ser mío. La publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional no es una ocurrencia de Trump. Existe de esta manera, quiero decir pública, desde 1987, por la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa Goldwater-Nichols, que fue decretada en el 86. Desde ese momento, cada gobierno debe publicar esa hoja de ruta que traza el mapa de intereses de los Estados Unidos y hacerlo de manera pública y no clasificada. De hecho, en pantalla pueden ver las estrategias de Ronald Reagan en los 80 o George Bush en los 90. Una transparencia de Estados Unidos que hay que reconocerle. Bien, volvamos a la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la administración de Trump en lo que es el anuncio ya oficial del giro hemisférico. Traducción, el hemisferio somos nosotros, América Latina y el Caribe. Y conclusión, malas noticias en vista de que somos a partir de ahora su objetivo número uno, number one. Como que era mejor no importarles tanto, ¿no? Bastante mejor, ¿no? Luego de leer todo el documento de estrategia, la verdad que parecía que estábamos mejor antes. Aunque no es que a América Latina no le importara a las anteriores administraciones, pero la manera en la cual lo formula Trump es bastante bruta. Es aquí, en esta región, donde Estados Unidos va a depositar su fuerza principal para garantizar sus propios intereses. ¿Con qué derecho? El que se autoatribuye Washington desde que escribió la doctrina Monroe en 1823, donde planteó que este continente era exclusivamente para ellos, y si en ese entonces eso significaba desplazar a los europeos, ahora es centralmente contra la presencia china, aunque no únicamente. Y no es especulación, el nuevo documento de estrategia de Estados Unidos dice: Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. No se podrá decir que no avisaron, ¿no? Para nada, y hasta está escrito que aplicarán un corolario Trump a la doctrina Monroe, o sea, una extensión de la doctrina con el agregado Trump. Pero antes de ir a eso, a entender cómo es ese giro hacia el hemisferio, o sea, hacia nosotros y nosotras, es bueno entender la lectura que hace Trump y su administración de la actual situación de los Estados Unidos de América. Veloz, vos que conocés el asunto desde adentro, ¿cómo podrías explicarlo? Bueno, lo primero que hay que entender para explicar el giro son dos elementos muy precisos de la mirada que tiene Trump de la situación actual de Estados Unidos. El primer punto es que Estados Unidos venía en un proceso de retroceso con estrategias equívocas. Lo que dice el documento es: las estrategias estadounidenses desde el final de la Guerra Fría han sido insuficientes. Y el segundo punto relacionado a esto es que la gran estrategia equivocada fue apostar por el globalismo y el libre comercio, dice textual. Y este orden está oficialmente terminado según Trump. Está escrito de manera muy clara en la estrategia de defensa recién publicada.
mirada. Dice, los días en que Estados Unidos sostenía por sí solo el orden mundial han quedado atrás. Es oficialmente el fin del globalismo o globalización creada y dominada por Estados Unidos desde los años 90 y es consecuencia el inicio de un repliegue sobre sí mismo, el ya famoso America First y un posible proceso de negociación de áreas alrededor de un mundo fragmentado. Y en esta nueva cartografía, América Latina adquiere una importancia determinante, vital, podríamos decir, ¿no? Vital más que nunca, y a juzgar por la nueva doctrina de seguridad, América Latina y el Caribe ocupa a partir de ahora el lugar central, donde se lo dice en el documento, en el primer punto en materia de política exterior, donde se refiere al hemisferio, y luego el segundo punto del documento es la región Indo-Pacífica, o sea, China. Y leámoslo porque lo dice muy claramente, abro comillas, queremos asegurarnos de que el hemisferio occidental, América Latina y el Caribe, siga siendo lo suficientemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar las migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales. Queremos un hemisferio que siga estando a salvo de incursiones extranjeras hostiles o del control de activos claves y que respalde las cadenas de suministros esenciales. O sea, el hemisferio y lo que está dentro del hemisferio es de uso exclusivo de los Estados Unidos. El patio trasero con un bombardero en la puerta para cuidarlo. Y en ese párrafo que leías, Marco, están puestos algunos de los puntos claves que Estados Unidos busca en la región y luego los desarrolla a lo largo del texto. Plantea como prioridades, por ejemplo, poner fin a la migración masiva que asocia con una decadencia occidental, luchar contra el narcotráfico o garantizar el acceso a las cadenas de suministro y a los materiales esenciales, es decir, minerales, agua o petróleo, y cada uno de los puntos involucra a América Latina y al Caribe. Y la importancia es tal que en el caso de las cadenas de suministro y materiales esenciales anuncia que quien estará a cargo de supervisar esos objetivos será la comunidad de inteligencia. Sería quien deberá identificar los puntos estratégicos y los recursos del hemisferio occidental con vistas a su protección. CIA cuidando pozos petroleros, gasíferos, reservas de litio. Así viene la mano más o menos. Y la pregunta es, ¿cómo piensa lograr esos objetivos, Marco? Bien, sigamos con el documento. Se trata, según Estados Unidos, de aplicar lo que denominan reclutar y expandir, que sería reclutar a los aliados y expandirse geográficamente. Y a los aliados les ofrece zanahorias, comillas, recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen en gran medida con nuestros principios y nuestra estrategia. Sin embargo, no debemos descuidar a los gobiernos que tienen perspectivas diferentes, con los que no obstante compartimos intereses y que desean trabajar con nosotros. Esto último me recuerda a lo que ya conversamos aquí, la división en tres del continente, los aliados o reclutados como Argentina, Ecuador o El Salvador, los que tienen perspectivas diferentes pero con quienes se negocia como Brasil, México, y los enemigos como Venezuela o Colombia. Imagino que esta temporada de intervencionismo viene con una importante componente militar, ¿no? Porque ya vimos el despliegue que está en este momento desde hace 3 meses en el Caribe. Agárrense, porque al respecto, la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos plantea que primero habrá, entre comillas, un reajuste de nuestra presencia militar mundial para hacer frente a las amenazas urgentes en nuestro hemisferio, en particular las misiones identificadas en esta estrategia, y alejarnos de los teatros de operaciones cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años. O sea, militarizar el hemisferio trayendo fuerzas desplegadas en lugares más alejados, como ya pasó con el portaaviones Gerald Ford, que está ahora en el Caribe, de hecho. Exactamente. Segundo punto, van a realizar, abro comillas, despliegues militares para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, si es necesario, el uso de la fuerza letal para sustituir la estrategia exclusiva de aplicación de la ley que ha fracasado en las últimas décadas. El fin de la ley y el inicio de la fuerza, no lo digo yo, lo dice el propio documento. Y por último estará el establecimiento o la ampliación del acceso a lugares de importancia estratégica. Y esto ya viene pasando, por ejemplo, con la reactivación de la histórica base militar de Estados Unidos en Puerto Rico, como analizamos acá hace unos días en un programa que les recomendamos mucho ver. Y el nivel de agresividad de Estados Unidos plasmado en el documento es tal que, por ejemplo, en la parte de la llamada diplomacia comercial para nuestra región, dice que queremos que otras naciones nos consideren su socio preferido. Hasta ahí todo bien. Pero si no lo hacen, entonces las disuadiremos por diferentes medios de colaborar con otros. Ese otros es, entiéndase, China, una amenaza
directo, un malandrismo a lo Washington. Bueno, nadie podrá decir que no avisaron. Y ante eso, claro, aparecen varias preguntas. Una es, ¿qué hará América Latina y el Caribe ante la amenaza explícita? O mejor dicho, ¿qué harán los diferentes países que conforman la región? Porque si algo no hay hoy en la región es una voz común. Entonces, claro, coinciden los dos elementos juntos. El regreso de la doctrina Monroe, comandada por Trump y sus escuderos de Miami, y la mayor desintegración regional en 20 años. En ese escenario está claro que algunos tomaron la decisión de optar por el mayor alineamiento posible y esperar la llegada de alguna zanahoria, como es el caso de Javier Milei, del que nos va a hablar Ina en su sección próximamente. Y otros plantean mantener una negociación de tú a tú, bueno, como el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aguantar los embistes que no van a detenerse. Y finalmente, en el caso como el de Venezuela, el gobierno se prepara para una posible acción militar de Washington, a la vez que está intentando sostener canales de negociación con Trump, si esto es posible. Y la segunda pregunta que se abre ante este intervencionismo explícito es ¿qué harán los actores a los que Estados Unidos busca ahora cerrar la puerta de entrada al continente? ¿Qué hará, por ejemplo, China, que es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile, Perú, y tiene obras de infraestructura en América Latina como puertos, ferrocarriles o hidroeléctricas? ¿Qué mecanismo va a utilizar para evitar ser desplazado? Y otros más. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la Unión Europea? Y respecto a Europa, ya se pudo ver una respuesta en la cumbre Unión Europea-CELAC, que se hizo en Santa Marta en noviembre, con una diplomacia europea que, salvo excepciones, optó por no viajar a Colombia ante las presiones que había realizado Donald Trump para que no fueran molestar a Trump en su propio hemisferio. Faltaría más. Y lo que es seguro es que comenzó para América Latina oficialmente una nueva temporada de intervenciones comandadas desde Estados Unidos. Una temporada que seguramente no será corta, ya que responde a cambios profundos de la geopolítica y de las prioridades de Estados Unidos, que optó por replegar y reconstruir su control sobre la región. Y eso va a significar desde un gran despliegue militar hasta una injerencia directa en los diferentes procesos electorales para asegurar sus intereses, como ya viene haciendo de hecho en estos últimos meses. Y la pregunta, ¿qué pueden hacer los países cuya decisión es no acatar cabizbajo la embestida monroísta, sino defender sus intereses nacionales? ¿Podrán unirse ante la vieja amenaza que regresó? Es la pregunta del millón y la de la urgencia. Gracias, compañero. Your impact does stretch far beyond Europe. I want to talk about another area where you're making your mark, which is in Venezuela. You've said that Nicolas Maduro's days are numbered and that the U.S. could soon strike Venezuelan territory. Could we see American troops on the ground in Venezuela? I don't comment on that. I wouldn't say that one way or the other. I can say this, that he sent us millions of people, many from prisons, many drug dealers and drug lords, mental institution, people in mental institutions. He sent them into our country where we had a very stupid president. You know that. Biden's a low IQ person, especially nowadays. I mean, he was low IQ 30 years ago, but he was especially low IQ now. And what he did to our country is not good. Tren de Aragua, the gangs, one of the meanest gangs in the world. You've locked down the border now. No, he sent a lot of these people. He also sends in a lot of drugs. So we'll see how it all works out. So But do you I want can't talk about So strategy. how far would you go to take Maduro out of office? I don't want to say that, But you want to see him out? his days are numbered. Can you rule out an American ground invasion? I don't want to Venezuela? rule in or out. I don't talk about it. Why would I talk to you? No quiero descartar nada, no quiero confirmar nada, pero tiene los días contados, dice Donald Trump. Bueno, veremos. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay un país donde el 8 de diciembre del 2025 el medio Democracy Now! Publicó un artículo titulado Memo filtrado muestra que la fiscal general Bondi ordenó al FBI compilar lista de grupos de terrorismo doméstico. En ese mismo país donde la administración federal acaba de publicar una estrategia de seguridad nacional que declara que puede usar sus vastos poderes en el país que sea, en ese país la fiscal general ordena compilar listas de ciudadanos por su ideología
la política. Ya no hay mucho misterio, Estefanía. Sabemos que se trata del vecino del norte, ¿no? Bueno, el vecino de México. Nuestro vecino en este momento. Y ya con esto empecemos por el memo filtrado por este medio, Democracy Now! Lo vemos en pantalla. Está fechado el 2 de diciembre y lleva la firma de la fiscal general. El documento instruye al director del FBI a compilar una lista exhaustiva de organizaciones y individuos que puedan clasificarse bajo estatutos de terrorismo doméstico. Específicamente menciona grupos asociados con Antifa, movimientos de justicia racial y organizaciones de activismo climático. ¿Qué serían esos grupos específicamente? Bueno, Marco, la lista es tan grande que mejor vamos a escuchar a la periodista Amy Goodman explicar el documento y de este famoso memo. Extreme views in favor of mass migration and open borders, adherence to radical gender ideology, anti-Americanism, anti-capitalism, or anti-Christianity, unquote. The memo also targets people who show, quote, hostility towards traditional views on family. Perseguir gente por no tener una mirada tradicional en la familia y la moral, es decir, que en Estados Unidos ya quedó, por ejemplo, clausurado, digamos, el poliamor. Uy, no es un buen momento para no ser trampista en Estados Unidos, o no ser cristiano, o estar a favor de los derechos humanos, o creer en los derechos de las mujeres y más personas. Cositas así. El documento fue obtenido por el periodista de investigación Ken Klipperstein, quien publicó una copia del memorándum o del memo de Bondi en su página de Substack, titulado "El FBI elabora una lista de extremistas estadounidenses según un memorándum filtrado. ¿Estás en la lista de los malos de Trump?". Suena interesante. Imagino que en la lista se está si eres estadounidense o vives en Estados Unidos. No realmente, porque en el documento publicado hay una sección titulada "Definiendo la amenaza del terrorismo nacional". El memorándum cita puntos de vista extremos sobre la inmigración y la ideología de género radical y el sentimiento antiestadounidense, indicadores que las fuerzas del orden federal deben remitir a las fuerzas de tarea conjunta contra el terrorismo del FBI. Madre mía, esto en cualquier otro país sería un escándalo. Espiar y usar todas las herramientas necesarias para combatir progres, feministas, zurdos, ONG, solo pasa, bueno, en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El documento menciona 3 categorías: organizaciones asociadas con movimientos antifascistas conocidos como Antifa, grupos que promovieron protestas relacionadas con la justicia racial del 2020, o sea, medio una venganza de cuando Trump gobernaba. También incluye la instrucción de identificar académicos y periodistas que promuevan ideologías consistentes con estos movimientos. Perseguir académicos y periodistas, así viene la temporada en Estados Unidos, de Monroe colorario Trump a macartismo colorario Trump. Y vamos a escuchar a Klipperstein dar un poco de detalles sobre esto. Anyone who isn't MAGA, at first I looked at it and thought, oh, this is targeting the left, but then you see these so-called indicators of terrorism, things like anti-Christian sentiment, anti-American sentiment, and I realized that's not just the left, that's anyone who isn't a Trump supporter, uses tools available to the federal government and federal law enforcement in particular. For example, it directs the FBI to go through its past half decade or so of intelligence on Antifa and on some of these other groups I've been talking about, and tells them to make criminal cases around those and to circulate intelligence about it. And part of that intelligence production effort involves soliciting tips from the public, getting people to narc on their fellow citizens who are evincing this anti-Trump sentiment. So in one case, it tells the FBI to upgrade and kind of supercharge its tip system. Reward being offered, like if someone calls an FBI tip line. Yeah, absolutely. So that's another thing that this implementation order directs. It provides for a funding system to reward people that provide these tips. A ver si lo entendí, Estefanía. Según este documento, en Estados Unidos ya no solo hay que cuidarse de verse extranjero, de no ser muy moreno. Ahora no se vaya a ver usted muy progre que le va a caer la policía. La gente debe cuidarse de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo y hasta de su propia sombra, porque podría ser denunciado al FBI y quien lo denuncie recibirá una recompensa, ¿no es así? Es así, exactamente. El tema, Ina, es que esto no solo implica a estadounidenses. Estas fuerzas, las fuerzas de tarea conjunta contra el terrorismo del
FBI tienen temporada de caza en todos lados. La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo es una colaboración a nivel nacional liderada por el FBI, que incluye personal de docenas de agencias federales, así como de cientos de agencias policiales estatales. Entre los socios federales clave se encuentra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ya como lo conocen, el famoso ICE, y una rama del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. Como mencionas, Marco, esta fuerza recibió instrucciones de utilizar todas las herramientas de investigación disponibles para mapear la red completa de actores culpables involucrados, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Casi una cacería de brujas internacional, porque, repito, es temporada de caza. ¿Y por qué se toma en cuenta mapear actores fuera de Estados Unidos? Vamos a escuchar otra vez al periodista Klippenstein. Yeah, absolutely. So it directs the Treasury Department to audit taxes and try to find, the administration seems convinced that there's some shadowy foreign group or financiers for a lot of the sentiments I was describing before, and Antifa in particular. And so it authorizes them to go through nonprofits' taxes, and to try to find evidence of something which there's no public evidence exists. Entonces, para poder desplegar su fuerza fuera de Estados Unidos, lo que dicen es que hay agentes externos financiando grupos antiamericanos dentro. La vieja confiable. Esta historia ya la escuché antes en algún lado. Y no olvidemos que el Departamento de Estado acaba de designar a 4 grupos vinculados a Antifa que operan en Europa como organizaciones terroristas globales específicamente designados, colocándolos así entre grupos como ISIS, Al-Qaeda o Hezbollah. Hablando de Antifa, la televisora de confianza de Trump, Fox News, se ha dedicado a tratar de crear un coco, como le decimos en México, para generar miedo a la población, y han buscado de todas las maneras posibles que sea Antifa. Todo es Antifa, así pueden ayudar al gobierno a justificar su cacería internacional. George Soros, bueno, Antifa. Grupos universitarios, Antifa. Ciclistas desnudos, Antifa. Oponerse a ICE, Antifa. Pero vamos a ver esta entrevista de un ex miembro, notarán las comillas, de Antifa en Fox News. An insider, Eric, who was part of Antifa for 10 years. Then through working with different groups like the ARA, Cop Watch, Food Not Bombs, when the punk rock movement and stuff, when I was younger, growing up in Seattle. Probably about 9th grade or so is when I started. What'd they have you doing in 9th grade? Mostly recruiting, working with youth, getting, and just going out, spitting out the message and the thing. The core mission of the movement? At that age, I thought it was a perk, yeah. So you got a kick out of it? Oh, for sure. And that's kind of how you recruited. Like, hey, come join this crew. We're going to have some fun, get into some trouble, blow off some steam. You go, man. I had little Molotov cocktails in my bedroom and a copy of the Anarchist Cookbook that I had photoshopped or photocopied at the time from more involved with the ideas, the philosophies, the, direct action ideologies that go deeper into, later on becoming like a full-blown anarcho-communist. And Total que Antifa es todo, desde ISIS y Hezbollah hasta profesores universitarios, y los medios también legitiman las investigaciones mediante el lenguaje que usan, porque transforman estas organizaciones que puedan clasificarse en amenazas terroristas y las convierten en ideologías y organizaciones que se presentan como activismo protegido constitucionalmente como actividad criminal. Y el tema es que durante meses los principales medios de comunicación han minimizado en gran medida un anuncio del gobierno, el NSPM-7, que en un momento les voy a explicar, creyendo que se trataba de un bluff de Donald Trump y que era muy absurdo para ser cierto. ¿Qué es el NSPM-7? Bueno, antes de que se filtrara el memorándum firmado por Pam Bondi, la Casa Blanca emitió en septiembre esta nota o esta circular titulada Contra el terrorismo doméstico y la violencia política organizada. Según el medio Newsweek, de los pocos que retomó esta noticia con severidad, informó que más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro serían investigadas, hasta incluso el multimillonario George Soros, quien Trump dijo que sería un candidato probable para ser investigado.
El medio The Observer, conocido por su periodismo de investigación, alertó en un artículo que la directiva en gran medida había sido ignorada por los medios y que esto marcó un cambio importante en la política de antiterrorismo de Estados Unidos, amenazando derechos fundamentales como la libertad de expresión. Y tienen razón, esto pasó casi de noche en todos los medios estadounidenses. Como decía el periodista Ken Clipperstein, no se lo tomaron en serio. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que en nombre de combatir las amenazas extranjeras que puedan hacer daño puertas adentro, se valga absolutamente todo. Y por eso la nueva estrategia de seguridad nacional es en realidad un manual para intervenir y reordenar la política de otros países, aunque lleve en su nombre la palabra nacional. La razón de que no se publicitara tanto es precisamente esa. Su verdadero alcance intervencionista contradice su presentación doméstica y se apoya en la normalización de que cualquier medida es válida si se envuelve en el discurso de la seguridad. Entonces, como decía Tarana Burke, todo tiene que ver con todo. El tema es que los medios tienen acceso a ambos documentos, pero los presentan como políticas inconexas, cuando en realidad son parte de una misma cosa que sucede dentro de un mismo país, a lo interno y a lo externo. Gracias, compañera. But Europe is being destroyed. Would you consider getting involved in some of those elections to put in leaders that you think are better suited? Well, I've endorsed people, but I've endorsed people that a lot of Europeans don't like. I've endorsed Viktor Orban. I endorsed, go back to South America, Latin America, South America, Milei, Argentina. He was losing in the election, and I endorsed him, and he won in the landslide. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, coloca a Latinoamérica en el epicentro de su geoestrategia, como les veníamos contando. Este giro aparece nombrado como el corolario de Trump a la doctrina Monroe y consiste en una restauración del poder en las prioridades estadounidenses. La doctrina Monroe, como dijimos, fue enunciada en 1823, en la etapa donde Estados Unidos estaba en ascenso y aún no había llegado a ser la potencia hegemónica. Este regreso, 2 siglos después, ocurre en circunstancias opuestas. Su hegemonía declina aceleradamente y dominar América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, aparece como una necesidad para evitar un derrumbe del poder estadounidense en el mundo. Imposibilitado de dominar todo el planeta y sobreextendido por décadas de intervenciones, Estados Unidos se repliega sobre su espacio vital, su Lebensraum. El corolario Trump a la doctrina Monroe es prepotente, es imperialista y es violenta, pero es además más peligrosa que todo lo que hemos visto en el pasado porque es un movimiento defensivo. Al mismo tiempo es realista y desesperado. El tigre está acorralado y sus élites no están de acuerdo en cómo evita la caída. Los manotazos que Trump tira todos los días a diestra y a siniestra son más que una característica personal del actual presidente. Pinta el cuadro de la situación acerca del debate y los desencuentros en el seno del poder en Washington. La nueva estrategia de seguridad nacional tiene la virtud de codificar, poner en papel y hacer inteligible lo que hasta ahora podíamos leer entre líneas a partir de los actos de gobierno. ¿Qué consecuencias tendrá para Latinoamérica esta nueva estrategia? Para responder la pregunta no hace falta hacer futurismo ni adivinar nada. La respuesta la podemos encontrar haciendo el movimiento inverso, volver del papel a la realidad y a los actos de gobierno. Y hoy el país que mejor ilustra el rol que Estados Unidos asigna a Latinoamérica es la Argentina de Javier Milei. Vamos a repasar algunos capítulos de esta relación. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Por eso, me alegra decirles a todos los argentinos que hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro. Este domingo llegaron a Buenos Aires los aviones F-16 que el gobierno argentino compró a Dinamarca con el visto bueno de Washington. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos dice del papel de Latinoamérica? Argentina compra armas que vienen con un cepo. Solo se pueden utilizar para aquello que Estados Unidos lo permite. La compra de armas a Estados Unidos por parte de los países latinoamericanos no sirve para defenderse de la principal amenaza que tienen nuestros países. ¿Qué es? ¿Cuál es esta amenaza? ¿Alemania? ¿Japón? ¿Rusia?
Rusia, China. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos invadió países latinoamericanos. El único que nos amenaza de manera sistemática, que ha ocupado países, patrocinado golpes de Estado y apañado dictaduras, es Estados Unidos. Argentina está comprando armas que solo sirven para enfrentar amenazas imaginarias y que son inútiles para enfrentar a las amenazas reales que se le presentan. Inútiles también para disuadir a Gran Bretaña, que ocupa las Islas Malvinas y que no tuvo ningún problema en que Estados Unidos le venda esos aviones. Y para entender el rol que Estados Unidos espera que cumplan los países latinoamericanos, tenemos que mirar detrás de esta compra. Argentina se lleva los viejos F-16 que Dinamarca vende. A su vez, Dinamarca compra los modernos F-35. Argentina absorbe equipo viejo en vías de volverse obsoleto y financia la modernización de Dinamarca. El ganador de la jugada está un paso más atrás y es el complejo militar industrial de Estados Unidos, que se beneficia con esta compra. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Primera moraleja de esta nueva geoestrategia. En el ámbito militar, Estados Unidos terceriza una parte de su gasto de defensa, presionando a los vasallos para que le compren equipo y para descargar sobre ellos una parte de la factura de su despliegue militar. Como repasamos en mi sección, en la nueva estrategia de seguridad nacional hay reiteradas menciones acerca del papel geoeconómico que debe jugar Latinoamérica. En ese plano hay quienes se ilusionan con que Estados Unidos será más permisivo para permitir nuestro desarrollo y lo comparan con la situación que vivió Corea del Sur décadas atrás, lo que se conoció como desarrollo por invitación. Por motivos geopolíticos, rodeada por Corea del Norte y China, ubicada también cerca de Rusia, a Corea del Sur se le permitió ser proteccionista y planificar su desarrollo desde el Estado. Políticas similares para muchos países del mundo estaban rigurosamente prohibidas y la propia Argentina es uno de los mejores ejemplos. Le fue impuesto la apertura y la desindustrialización. En este plano tampoco hace falta adivinar el futuro. El papel que la administración Trump reserva para Latinoamérica lo podemos encontrar en los preacuerdos de libre comercio que fueron anunciados semanas atrás con Argentina, Salvador, Ecuador y Guatemala. Le dedicamos un programa entero, véanlo. Lo que aparece allí es lo contrario de una autorización para el desarrollo. Los acuerdos prohíben tener política industrial, impiden al Estado intervenir en áreas estratégicas, apunta contra las empresas estatales y busca eliminar subsidios, todo al revés de lo que hizo Corea del Sur. Además, los países firmantes se comprometen a otorgar un acceso preferencial a los productos estadounidenses de alto valor agregado. ¿A qué se compromete Estados Unidos? A comprar las materias primas que ya de por sí iba a comprar, o sea, pues a nada. A nada. Segunda moraleja, en materia económica, los países latinoamericanos tienen dos funciones: vender materias primas baratas y comprar productos industrializados. Para la nueva estrategia de seguridad nacional, Latinoamérica es un mercado que debe estar abierto a las empresas estadounidenses en su intento por reindustrializarse. El tercer ámbito en el que Argentina nos permite sacar conclusiones sobre la geoestrategia de Estados Unidos es el financiero. El Fondo Monetario Internacional prestó al gobierno de Mauricio Macri y luego al actual gobierno de Javier Milei un total de $60.000 millones. Más recientemente, el Tesoro norteamericano intervino en el mercado de cambio de Buenos Aires para evitar que una corrida contra el dólar se llevara puesto el gobierno de Milei. ¿Para qué es este financiamiento? ¿Es para impulsar el desarrollo? Por el contrario, es para mantener al país subyugado. La deuda es utilizada por Estados Unidos y el FMI para imponer a la Argentina la apertura de sus recursos naturales a las empresas transnacionales. Hay quienes confunden esto con desarrollo, pero se trata justo de lo contrario. Apunta a generar enclaves que permitan sacar del país las materias primas que lo podrían ayudar a desarrollarse justamente si no se fueran del país. Tercera moraleja, para la geoestrategia de Estados Unidos el financiamiento ata, condiciona y permite imponer condiciones. La deuda financia el subdesarrollo. Inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, la prioridad para Estados Unidos fue avanzar sobre el este de Europa, incrementar su presencia en los países que habían integrado el Pacto de Varsovia y fragmentar a Yugoslavia en un puñado de naciones pequeñas y más manipulables. En una segunda etapa, a partir de la presidencia de George W. Bush, el foco se movió hacia Medio Oriente para controlar los flujos energéticos y evitar el control por parte de un posible competidor. La tercera etapa llegó con la administración de Barack Obama y su pivote en Asia, que preveía reposicionar activos militares desde los teatros de Europa y Medio Oriente hacia el Pacífico. Esa orientación continuó durante la primera presidencia de Donald Trump y en el primer año de la administración Biden hasta el inicio de la guerra en Ucrania. En ese cuarto momento, el eje volvió a estar nuevamente en el este de Europa.
En ninguna de esas 4 etapas precedentes, las regiones en las que la Estrategia de Seguridad Nacional puso el foco se vieron beneficiadas. En 3 de ellas, el paso de Estados Unidos dejó guerras, muertes y destrucción, pero no les sirvió para evitar su propia decadencia. Esta 5ª etapa, que se abre con Latinoamérica en el centro, es la más peligrosa. Estados Unidos ya no tiene otra alternativa hacia dónde replegarse. El tigre acorralado se defenderá con uñas y dientes en el único lugar que le queda. En eso consiste el corolario Trump a la doctrina Monroe. Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones. Esto se consigue por 2 vías: teniendo una economía que se desarrolla y crece, con una sociedad pujante y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto global de creciente incertidumbre. Y hoy en la mesa de análisis desde Buenos Aires nos acompaña Carlos Raimundi. Él fue embajador de Argentina en la OEA. Carlos, muchísimas gracias por estar en la base. Y te voy a preguntar, así como latinoamericano, que trabajó además en organismos multilaterales, ¿qué esperas tú de esta nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos? Bueno, muchísimas gracias. No solamente por invitarme a conversar, sino fundamentalmente por todo lo que hacen ustedes para contrabalancear con las terribles falacias de la prensa hegemónica occidental. Bueno, a la primera pregunta, ¿cómo analizo la doctrina que acaba de surgir del documento de seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, en el marco de un proceso histórico de pérdida de poder relativo de los Estados Unidos, no únicamente a nivel mundial, en términos económicos, en términos de capacidad de estabilización política que ya no tiene, por algo ha calmado la situación en Ucrania, en el sentido de no poder sostener la guerra que los globalistas demócratas bajo la presidencia de Biden iniciaron junto con la OTAN, de haber tratado de sofocar el nivel más intenso de conflictividad en Medio Oriente y de haber también atenuado las amenazas en el mar septentrional de la China. Por lo tanto, se enfocan fundamentalmente en América Latina, ¿no? Este repliegue global implica, esta pérdida de poder global implica la necesidad de reforzar el control sobre lo regional, ¿no? Y de allí las grandes amenazas en el Caribe, pero no solo en el Caribe, ¿no? Creo que el operativo en Río de Janeiro a Brasil también fue una amenaza, el haber amenazado a Lula con los aranceles si no se modificaba el juicio a Bolsonaro, todo producto de un gran histrionismo que caracteriza la presidencia de Trump, pero, insisto, dentro de una pérdida de poder relativo. Y además, como estas cosas no repercuten solo en el exterior, también hay una fuerte descomposición de la sociedad internamente en los Estados Unidos, que se traduce en cuestionamientos económicos, cuestionamientos políticos, cuestionamientos judiciales, protestas sociales de todo tipo, emergencia de líderes alternativos, como el caso del nuevo alcalde de Nueva York, que se ha convertido en una caja de resonancia en contra de la intervención en Venezuela. Quiere decir que son medidas defensivas, son altamente de alto voltaje retórico, pero de baja legitimidad y baja capacidad de realización. Sobre todo porque hay intervenciones como la de la India, de China y de Rusia, que en diálogo con los Estados Unidos
le están advirtiendo. Hoy fue el propio Celso Amorín el que advierte, digamos, sobre los riesgos de concretar una intervención militar. Entonces creo más en el diálogo que está planteando el presidente Maduro, en estar a disposición para conversar sobre los temas del petróleo y demás, pero con una integridad moral en términos de soberanía, en términos de antiimperialismo de Venezuela, que es uno de los objetivos que fija esta nueva estrategia de seguridad de Trump en una especie de actualización intensiva de la doctrina Monroe, ¿no? Pero se inscribe en el marco de una... Es decir, cuando un país que hasta ayer fue el imperio excluyente de la humanidad tiene que apelar a herramientas amenazantes como la guerra de aranceles, la amenaza militar o las sanciones unilaterales que están condenadas por las propias Naciones Unidas, es una demostración de esa pérdida de poder relativo. Y reitero, en el marco de una descomposición interna, porque el ministro de Guerra, el secretario del Pentágono, está siendo sometido a juicios por las ejecuciones a las lanchas indefensas en el Caribe, por la protesta de los inmigrantes, porque los gobernadores demócratas, que la estrategia de seguridad las califica como enemigos internos, también implican una fuerza de la oposición. Así que yo creo que hay un gran histrionismo que le da a Trump una visibilidad muy grande, pero mucho mayor la visibilidad que la capacidad operativa concreta que tiene. Carlos, muchas gracias por estar en la base de América Latina. ¿Qué pueden hacer los gobiernos que no están dispuestos a dejarse subyugar hoy frente a estas declaraciones de intenciones intervencionistas de Estados Unidos? Bueno, cada gobierno tiene sus particularidades y tiene su propia realidad, ¿no? Brasil tiene la suya como integrante de los BRICS. México tiene la suya como país que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Pero el común denominador, lo que atraviesa las respuestas soberanas, incluyo Venezuela, Cuba, es el respeto a la soberanía, al principio de no injerencia, la apelación a la dignidad nacional, a un nacionalismo no entendido como expansionismo, sino como defensa de la propia autodeterminación de los pueblos, que es un principio que lamentablemente mi país, la Argentina, ha entregado temporariamente con el gobierno actual y con su sistema de alianzas. La verdad que el proceso de la Argentina es vergonzante. El haber sido, junto con Estados Unidos y con Israel, la decadencia en términos económicos y de legitimidad, y la decadencia moral por la responsabilidad del genocidio en el caso de Israel, y el tercer país que vota junto con ellos en Naciones Unidas contra la eliminación de la tortura, que es una tradición histórica de la Argentina, es la Argentina. Así que esta alianza con el mundo en retroceso me parece un crimen para la política exterior argentina y obviamente deteriora la capacidad de integración latinoamericana, pero creo que es temporario. Yo creo que el pueblo argentino no apoya mayoritariamente esas posiciones, sino que apoya a este gobierno como tabla de salvación en lo económico, pero que no comparte estas cosas y que se van a revertir. Así que creo que hay que trabajar muy fuerte, y en eso aprovecho de nuevo para felicitar el trabajo de ustedes, porque hay que trabajar mucho sobre la subjetividad de nuestros pueblos. Porque esto no depende únicamente de una decisión que tome un gobierno, sino que esa decisión esté apoyada en un espíritu comunitario de soberanía muy fuerte. Y entonces ahí es donde hay que machacar mucho en la batalla cultural, en la guerra cognitiva, contra estas amenazas de la prensa hegemónica, esclareciendo, mostrando los argumentos, la falsedad de los argumentos,
y haciendo, bueno, todo un trabajo de descolonización intelectual, pedagógica de nuestros pueblos, para estar unido a las acciones de gobierno. Carlos, ¿cómo evalúas la compra de los F-16 por parte de Argentina y por quién está tan amenazada que necesita este tipo de equipo para defenderse? Estos son aviones que está comprobada su anacronismo, su antigüedad, tecnología de descarte de parte de las grandes potencias, por lo tanto no tiene un sentido estrictamente de defensa militar. La defensa militar que tiene la Argentina es contra su hipótesis de conflicto, que es la base de la OTAN y la ocupación en las Islas Malvinas. Y eso no se va a resolver con estos F-16. Estos F-16 son puramente la expresión superestructural de esa alianza de subordinación de Argentina con Estados Unidos y con Israel. Esa es la tecnología. Por eso me parece mucho más peligroso aún la tecnología de espionaje y de fuerzas contrainsurgentes que hace la Argentina respecto de la tecnología israelí. ¿No? Es decir, los F-16 son simplemente una especie de hojarasca, de espuma, de equipamiento, cuando lo verdaderamente peligroso es la alianza tecnológica que está haciendo nuestro país, por ejemplo, amoldándose a todo el sistema de procesamiento de datos de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una manera de complementar una agenda de entrega de soberanía que hace la Argentina con la agenda de control que figura en la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Carlos, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, dejar sus comentarios, poner un me gusta a este programa para que nos vea cada vez más gente. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla y que apoyar el periodismo independiente. Y también, si nos quieren escuchar, les dejamos el QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 hora chilanga.